Hola, soy Rafael Uriarte. Estamos en la segunda pataleta de abogado con Ismael Quintana, con Aldrin Gómez. Y tenemos una pataleta por parte de diferentes órganos del poder público y sus personeros por estos habeas corpus otorgados irregularmente a Jorge Glass, una persona condenada por cohecho y por asociación ilícita, nos guste o nos desagrade, una persona que debía cumplir su condena, nos guste o nos desagrade, si se siente inocente y tiene el recurso de revisión. A un señor de los choneros también, ¿no? Que le dijeron que estaba malito de salud y no a un hospital, sino a la casa. A un señor... Pero con el agravante de que ahí se dispone que vaya al hospital y en la sentencia escrita le dicen no vaya nomás a la casa. Terrible. Eso es gravísimo. Terrible. Y a un señor que tenía un proceso de extradición por narcotráfico, también un habeas corpus para evitar la extradición, ¿no? Si estamos en cualquier parte. Y resulta que se ha reunido a petición del gobierno con el presidente de la Corte Nacional, con el presidente del Consejo de la Judicatura, la fiscalía, ¿no? Sí. Y le han mandado, tanto el presidente de la Nacional como de la Judicatura, una cartita al presidente de la Corte Constitucional diciéndole: la culpa es tuya, y por vía jurisprudencial tienes que aclarar el alcance del habeas corpus, tienes que dejar sin efecto el precedente que dice que los jueces no prevarican, gravísimo precedente de la Corte Cervecera. Y ratificado por esta, ¿no? En 2019. Pero de eso no se quieren hacer cargo a eso. Y también de restituir la facultad que tienen los jueces en caso de negligencia manifiesta, porque la Corte Constitucional ha dicho, a mi juicio bien, que se requiere siempre de una declaración judicial previa, es decir, que no puede ser el órgano administrativo el que se meta a hurgar en los procesos para que sea el órgano administrativo. Claro, al menos no de oficio, no sin que haya el procedimiento que... Pero alguien te tiene que decir, la ley. Tiene que ser un juez el que te tiene que decir, superior. Que aclarar este tema ahí. O la Corte Constitucional tiene que decir, este juez equivocado o este juez es un negligente. Bueno, pero bueno, ¿de quién mismo es la Corte? De que salga el señor de los choneros, el señor Glass, el de la extradición fallida. ¿De quién es la culpa? ¿De la Constitucional? ¿Del Consejo de la Judicatura? ¿De la Corte Nacional? ¿O aquí es el florón? De mis manos ya pasó. ¿De quién es la culpa? Yo creo que aquí hay tres culpables principales. Por un lado, los abogados, que presentan acciones que son abiertamente improcedentes. Por otro lado, los jueces, que conceden estas garantías inobservando inclusive la propia sentencia laxa de la Corte Constitucional que permite esto. Y por otro lado, la misma Corte Constitucional, que es la encargada de encaminar o señalar cuál es el camino que se debe seguir para sustanciar garantías jurisdiccionales, ¿no? ¿Y por qué los abogados somos culpables? Porque se entiende que los abogados también conocemos cuál es la jurisprudencia, conocemos el derecho, bueno, y por eso le asesoramos a nuestro cliente. Ya, pues. Pero el abogado, en este caso, es un gallo desviado y que dice: voy a utilizar una garantía que yo debo saber, en una de esas no tengo idea, pero yo debería saber que es improcedente, pero la utilizo. Y me agarro de una sentencia de la Corte Constitucional que dice que con el famoso habeas corpus correctivo del que hablamos en el primer programa, podría yo incluso dejar libre a una persona. Claro. Entonces, estoy utilizando un precedente de la Corte, que en esa parte no es claro respecto de cuáles son los casos excepcionales, ¿no?, por los cuales tú no podrías ordenar esa libertad. Entonces, si el abogado abusa, ¿no hay ninguna consecuencia? Claro, se lo puede sancionar. El mismo Consejo de la Judicatura le puede sancionar con la suspensión del ejercicio profesional, le puede imponer una amonestación pecuniaria. En los casos de abuso del derecho. Los casos de abuso del derecho, pero es que una cosa es lo que me dice la sentencia y también otra cosa es que lo que el juez, no solo en el sentido común, sino en el conocimiento del derecho, le otorga obviamente a la parte en este caso y al abogado, ¿no? Entonces, a ver, Aldrin dijo de que también es culpa de los jueces porque no han cumplido esta sentencia que dice Aldrin, pese a ser laxa, se la han pasado. Esta sentencia que indica que el habeas corpus correctivo en principio tiene por finalidad darle atención al condenado. Entonces, el condenado está enfermo, atiéndale. El condenado, que tiene que cumplir la pena, pero está en peligro su vida, tiene que ser protegido, o su integridad tiene que ser protegido, y que eventualmente podría ser incluso dejado en libertad. Claro. Entonces, pero no ha sido que los jueces... Es que sí hay un problema, ¿no? Porque hay que leer el parrafito siguiente de esta sentencia. Porque la gente tiene que leer esto, aunque no sean abogados, lean para que no aplaudan a todo el mundo sin saber. El problema es la excepción que crea la regla, ¿no? Bueno, para todos está claro que este famoso habeas corpus correctivo no sirve para revisar la pena. No sirve. Eso dijo eso estaba claro, ¿no? Esa es la regla general. Pero parece que sí ha servido. Pero como en Ecuador las excepciones se convierten en reglas generales, el fallo sí te permite, pues no. Excepcionalmente, dice,
puedes, como juez que conoce esta clase de acciones, sustituir la medida privativa de la libertad, cambiarle por medidas alternativas. Por ejemplo, en los delitos graves la pena es privativa de la libertad. Ya, claro. Esa es la regla general. Por ejemplo, lo de Glass, cohecho, ¿no? Un delito grave, donde tú has abusado de fondos asociación públicos. ilícita. Ese es otro delito. Hay el otro caso que está pendiente, que entiendo de los choneros, peculado, asesinato y ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que cuando la Corte abre esta excepción, fija, entre comillas, unos parámetros que no son tan parámetros. ¿Qué es eso del delito que genere gravedad? ¿Qué es eso del delito que genere o no genere conmoción social? Porque claro, la Corte dice, excepcionalmente, en esos casos usted le puede dar lo que llamamos comúnmente casa por cárcel, ¿no? Salga de la cárcel y cumpla la pena en su casa, en donde quiera, menos en la cárcel. Claro, ¿cuándo? Cuando el delito no se agrave. ¿Pero cuándo un delito es grave? Esa es la discusión. Porque dice que el delito... Claro, por ejemplo, para mí el cohecho es grave, pero parece que para el de Manglar Alto no. El delito de sicariato, de asesinato es gravísimo. Parece que para este juez que le ha concedido, el juez de Guayaquil, ese delito no es grave, no genera alarma social, narcotráfico. Entonces, lo que usted está diciendo, mi querido amigo, es que como el papel aguanta todo, yo podría arbitrariamente considerar lo que objetivamente es grave como no grave. Bueno, es que, a ver, préstame esto. Cuando tú escribes esta clase de cosas en los fallos, ¿no? Como que hay que entender que por la interpretación más favorable a los derechos, en la prisión preventiva o en la condena, procede el habeas corpus y como medida de reparación la libertad de las personas. A ver, pero ¿no hay una diferencia entre la prisión preventiva y la condena? Claro, pues en la una todavía eres inocente, estás dentro de un proceso penal y eso es una medida cautelar para asegurar que la persona no tiene otro objeto. Claro, no son sanciones. No es una pena anticipada. Exacto. Pero cuando tú ya hablas de una condena, de una persona que ya fue sentenciada en definitiva instancia, que ya no es inocente, ya no puedes tú equiparar esa situación jurídica a la de alguien que guarda prisión. Pero hay gente que dice, con o sin conocimiento, es que tal fulano fue condenado sin pruebas. Era inocente y lo condenaron así. Entonces está bien el habeas corpus. ¿Para eso es el habeas corpus en esos casos? No, pues es que para eso existen ya los mecanismos ordinarios, como por ejemplo el recurso de revisión, en donde sí vas a poder entrar a revisar los hechos del asunto, el fondo del asunto, la responsabilidad o no de quien está siendo imputado. El habeas corpus, como ya lo dijimos anteriormente, es una garantía. No es para revisar la sentencia. Nada tiene que ver para revisar la sentencia. ¿Y por qué es que, a ver ya, por qué nos vamos a dar cuenta que regresamos a la Corte Constitucional? Digamos que la sentencia de la Corte, como escuchamos a algunos jueces se llevan a decir que no, que se está malinterpretando. Bueno, démosle por un segundo la razón a estos jueces diciendo que se inobserve ese precedente. Porque dice que son en casos excepcionales, que son en casos donde existan delitos que causen conmoción interna, casos graves. A ver, supongamos que el juez, dentro del conocimiento de esta garantía, al revisar que estamos hablando de una persona que ha sido sancionada por cohecho, una persona, un delincuente que ha abusado de dineros públicos, y vas y revisas que este tipo de delitos son imprescriptibles, bueno, el sentido común te dice que sí estamos hablando de uno de los de un delito grave. Pero ¿no? es que ese es tu sentido común, claro, no el del juez. El problema de esto es que tú estás abriendo una ventana a las interpretaciones antojadizas. Y eso es lo que no puede pasar cuando usted vive en un Estado de Derecho. ¿Y quién corrige eso? Y debe haber igualdad, ¿no es cierto? ¿Por qué para unos presos no habeas corpus y para otros sí? Interpretación antojadiza. Exacto. ¿Y quién corrige eso? Y regresamos otra vez a la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque la Corte tiene una función pedagógica respecto a esto. No, y lo ha dicho en los fallos, lo ha dicho. Y no está mal corregir cuando te equivocas, cuando has sido ambiguo, cuando tus señalamientos han sido oscuros. Hay que corregir, hay que cambiar, precisamente para evitar que este tema se siga desnaturalizando, ¿no? Y eso es lo que se le observa y parece que por ahí va esta carta. Claro. Cuando uno se refiere al sentenciado Glass y al sentenciado de los choneros, claro, dice que no revistan gravedad y ahí comenzamos la discusión el debate. De qué es grave y qué no es grave. Para cada uno. Porque claro, uno podría decir cualquier delito que tiene una pena privativa de libertad es grave en sí mismo, ¿no? Por eso no tiene una multa, pues. Porque si el delito no fuera grave, tendría una multa. Exacto. Una sanción administrativa. O tendría como pena el que no ejerzas la profesión, o cualquier otra pena no privativa de libertad. Pero tiene una pena, uno entiende que en los delitos más graves tienes las penas más graves, y las penas más graves son las privativas de libertad. Entonces, sí, esto de no revistan gravedad, como lo entiende usted.
Y luego dice que no generen riesgos o potenciales daños a víctimas por violencia de género. Entonces, claro, ni en el caso del condenado Glass, ni el señor de los choneros, estamos hablando de violencia de género. Estamos hablando de un tipo que cometió cohecho y asociación ilícita, y en el otro que ha cometido asesinatos y sicariato. Eso violencia de género no es. Claro. Y le han puesto, o no provoquen conmoción social. ¿Y qué es la conmoción social? Es eso. Entonces, ¿qué te dejan por abierta, alarma o conmoción social? Entonces, parece que quisiste dejar ahí la ventanita abierta para que cualquier juez te interprete como se está interpretando ahora. Porque, ¿en qué se justifican estos jueces que ahora han concedido estos habeas corpus? En este párrafo, pues. Exactamente. Tan ambiguo, tan oscuro. Eso hay que... Y basta con decir, porque claro, son muchos casos donde está la excepción, dice, en medidas alternativas, ¿en qué casos? En casos de indefensión, que también será esto, ¿no? Claro, ¿qué es eso? Casos de indefensión, pero si ya es el correctivo, sería violaciones al debido proceso. Reiteración de las violaciones a la integridad personal. Entonces alguien puede decir, yo creo que este señor de los choneros estaba en peligro vital. Alguien lo ha de quedar de baja, como hemos visto en todos estos problemas que ocurren en nuestras cárceles, o situaciones de vulnerabilidad, y ahí sí entran los discapacitados, los adolescentes, que no serían los casos de estos dos, pero podrían estar en los dos primeros casos. O sea, entonces en algo tiene la culpa la Corte, en algo tiene la culpa los jueces, pero que utilizan este precedente con algo de malicia también. Yo creo que pues a ver, vamos a decir que no hay malicia, pues, o sea, sí. Nos estamos a ese excesivo garantismo, ¿no? Que está, o la malicia disfrazada de garantismo. Una buena intención, ¿no? Es decir, claro, lo que pasa es que el preso tiene riesgo de salud, de vida, entonces habeas corpus y vaya a ser. Pero yo creo que por eso, el punto número uno... ¿Qué culpa tendrá el presidente del Consejo de la Judicatura que firme esto? Porque él dice, yo no puedo sancionar si no tengo declaración judicial de responsable, yo no puedo suspender, tiene que ser el pleno, dice muchas cosas. Pero tendrá alguna culpilla. Pero por supuesto, por ejemplo, en el tema de Manglar Alto tenías guardado el pedimento de suspensión provisional, ¿no? A ver, había un... ¿El Consejo de la Judicatura puede suspender jueces provisionalmente? Sí, claro. Es una facultad, ¿no es cierto? Del Pleno ahora. No, ahora del Pleno, porque la Corte en eso sí, también con corrección, dijo que ya no va el presidente, sino el Pleno. Si a ti te mandan el pedido antes de que se conceda en sentencia el habeas corpus, y tú te guardas el pedido de suspensión, ¿de quién es la culpa, pues? Porque pudo haber evitado el caso de Glass. El Pleno del Consejo de la Judicatura, sí, no lo ha suspendido. Y lo otro es, francamente, pedir que volvamos a la época en la cual también tú amedrentabas jueces por la toma de decisiones. Yo no creo que eso sea adecuado. Es decir, yo creo que el tercer punto de esta carta... Peligroso retornar a un sistema en el cual el Consejo de la Judicatura era órgano personal. Oiga, pero el presidente del Consejo de la Judicatura dice que se han presenciado una serie de decisiones judiciales que denotan abusos de las acciones descarado, ¿no? ¿Y por qué? Un descaro absoluto. ¿Por qué un descaro aquí Porque fue de don Fausto? Una de las primeras autoridades en acudir a un juez de Babahoyo, solicitar cautelares que le fueron otorgadas en 15 minutos. A la medianoche. A la medianoche. Entonces, ¿y qué pasaba el otro día? ¿Por qué presentó a las 11:30 o algo así? ¿Qué estamos hablando? Porque el otro día el juez perdía jurisdicción. Claro, perdía jurisdicción. Interesante. Vean, Fausto. Estamos hablando de abuso de la garantía. O sea, el abusador de garantías pidiendo que se limiten las garantías. ¿Por qué otros abusan? Si yo abuso, está bien, pero si el otro abusa, está mal. No. Como usted sabe decir, hay una suerte de doble reserva. Oye, ¿por qué no le llaman también? Porque si el que tiene que ver en esto es el presidente de la Corte Constitucional, o la Corte Constitucional en general, con estos precedentes, a ver, de que los jueces no prevarican, a mí no me parece en lo absoluto acertado. Es decir, que tú seas juez constitucional, que te excluye el prevaricato o te vuelve, no sé, agua bendita en las venas, porque eres juez constitucional ese rato y no vas a delinquir. Fallar contra norma expresa ya es un hecho conducente a ver si hay los demás elementos del prevaricato. Y no es un precedente de antes de ayer, ¿no? Es un precedente ya medio viejito, del 2018. Yo no creo que este precedente que generó tanto discusión no haya podido ser cambiado o echado al tacho de la basura por la actual Corte, porque ahora parece que se trata de diferenciar estas cosas, ¿no? Esto hay que cambiar. Yeah. Y la Corte sabrá explicar por qué después de 3 años en funciones, me refiero a la nueva Corte, esta regla sigue vigente, ¿no? De que tú no puedes procesar penalmente al... Arreglemos la cosa. ¿Cómo se arregla esto? Porque se entiende que en estos procesos hay una segunda instancia. Y en segunda instancia debería, en este caso, la Corte Provincial de Santa Elena corregir estos errores que son inexcusables por parte de algunos jueces de esa área territorial.
debería declararse el error inexcusable y de ahí debería entrar en juego el Consejo de la Judicatura. Bueno, y si la Corte Provincial dice, perdón, la defensa en el caso de Glass es desastrosa y por lo tanto... De hecho, desastrosa, ¿no? Ya, Ya de eso ya hablamos. Confirman la sentencia. Ayer dijimos, en el otro capítulo ya dijimos que es muy complicado jurídicamente revertir el ¿La fallo. Corte Constitucional podría declarar error inexcusable? Sí podría, Claro. sí podría hacerlo. Pero no lo hace nunca, Si lo ¿no? quiere hacer, eso es otra cosa. Nunca. En casos anteriores ha tenido chance de hacerlo Y se ha también lavado las negligencias manos. manifiestas. Porque Vea. es prácticamente poner en la sentencia eso e informar al Consejo de la Digamos las cosas como son. Es posible que uno tenga casos, y que el otro día salió recién, después de 12 años, una sentencia de amparo, los amparos de la Constitución del 98, porque no le habían mandado al Tribunal Constitucional de segunda instancia, sino 10 años después. Y el Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional, ¿qué dice? Investíguese, ahí deja. No declara negligencia manifiesta. Claro, nada. A ver, perdón, ¿para qué le mandas al Consejo de la Judicatura si no estás declarando negligencia manifiesta? Es un caso de negligencia manifiesta y la Corte no lo declara. ¿Y para qué se reserva para sí esa potestad correctiva, ¿no? En el ámbito de las acciones de defensa de derechos. Si no la vas a ejercer. Sí. Porque hay órganos que renuncian a sus competencias en los hechos, como está ocurriendo acá, y dejas pasar esto. Ahora, Y otros que a lo ver, hacen yo, expresamente. aquí lo que usted ha dicho, ¿qué es lo que tiene que hacer la Corte Constitucional? Primero, revertir ese fallo que señala que los jueces constitucionales Hay norma para eso. no ¿Hay prevarican. norma para eso en la ley de garantía? Sí, no. Tenemos una norma para alejamiento de Ah, pero claro, de la regla está de Entonces toda Lo esta fundamentas, gente que dice que te se le está alejas del pidiendo a la precedente Corte y ya. hacer magia. no, pues, Abra la ley, no abra la ley y revise. pero si la Corte lo hace. Si hay fundamentos suficientes de... Y de Pero a hecho ver. esta Corte se ha apartado de actos precedentes de Pero las yo CBC. veía, Pero de veía, estos sí, no. yo veía estos de alguna prevaricato gente, nada. alguna- Pero no Sí, será que alguien tiene miedo ahí de la propia Corte que uno diga, en tal caso fallaste contra norma expresa y comencemos a atacar a la Corte a través de la figura del prevaricato? Puede ser también, puede ser. Pero si ellos tienen pues la inmunidad metida vía... Pero según la Constitución no tiene Ellos, inmunidad no, los miembros de la eso Corte. sí. Pero bueno, eso es otro tema y también fue un tema de la Corte que debería cervecera. ser declarado inconstitucional a propósito, ¿no? Sí, sí. Pero, Lo que a mí me encanta... pero esas son las normas Oiga, pero, a ver, constitucionales pero en general, que pues, consideran a mí- negligencia a mí lo que- Jueces competencial. inmunes hay. O sea, los jueces de la Corte Nacional son inmunes. Los jueces de la Corte Nacional o de las No, no, Cortes Provinciales son ningunos. inmunes. No. O los jueces de la Corte Provincial o jueces de primer nivel son inmunes y no son susceptibles de acciones por prevaricato. Y el prevaricato no es una cosa de todos los días, ¿no? Entonces no está viendo que todos los jueces tienen procesos por... Exacto, es que a mí- Porque a mí si lo que yo me denuncio gusta por es- prevaricato, ¿qué problema tengo? Si yo denuncio por prevaricato maliciosamente. Si yo denuncio Tengo que por hacerme prevaricato, responsable luego. me hago responsable de Es la que denuncia. soy responsable. No es cosa de decir, soplo y hago botellas y le digo prevaricador y punto. Pues no. Claro. A mí lo que aquí lo que a mí me gusta es, hemos visto que alguna gente ha salido a decir, bueno, pero existen otro tipo de delitos por los cuales se puede perseguir a estos jueces que fallan en contra de la norma expresa. Sí, pero ¿cuál es el delito específico? El que se evidencia No en la tenemos que sentencia inventar otras que cosas. que dictaste en contra de norma expresa. El prevaricato, pues te estás inventando el agua tibia para favorecer y Claro, tienes que forzar ahí, Entonces, veamos si le meto un fraude y procesal. supongamos, una ya, cosa. ¿a qué otro tipo de delito se refiere? ¿Qué? ¿Cohecho? ¿Concusión? Pero son distintas cosas, ¿no? Y si nunca hubo entrega de dinero, nunca se pidió Promesas, dinero. dádivas, El regalos. famoso ¿Cómo? fraude No procesal hay que delito. también dicen, ¿no? Pero cuando el juez obra de esta manera realmente se configura fraude procesal. Penalistas han dicho que no, pues no. Si el juez falla contra norma expresa, ¿eso es fraude procesal? No. Bueno, finalmente estamos viendo pataleta del presidente de la Judicatura, del presidente de la Nacional, del presidente de la República, de ex miembros de la Corte, no sé El si de los expresidente de actuales. la Corte también. Por eso de ex miembros. Que sale a decir que había que el SNAI tenía que incumplir el fallo, ¿no? Un expresidente de la Podemos Corte hacer una saliendo a pataleta. decir que hay que escoger qué fallo se cumple y qué no se cumple. Pero Debemos bueno, hacer una pataleta sobre ese tema que es grave, que lo podemos conversar en un siguiente sí, programa. sí, seguro. Sobre el cumplimiento de las decisiones constitucionales. Sí es grave que un expresidente de la Corte te diga no debió cumplir. Pero y ya, fallo, derechamente. yo creo que Bueno. a la tercera sí hagamos con un cafecito, con algo más para que no se nos seque tanto la garganta. Y creo que hasta ahí llegamos, ¿no? Hasta ahí llegamos. Seguimos conversando. Y espero que el país nos llegue hasta ahí nomás.